Capítulo 1. El primer gemido. Nadie en el pueblo se atrevía a tocar la estatua, no porque fuera frágil o sagrada, sino porque, según los viejos, cada roce despertaba un sonido que no pertenecía a la piedra, sino a la carne. Era martes por la noche cuando Julián, el monaguillo más joven de la parroquia, se quedó solo en la iglesia. El padre Esteban le había pedido limpiar los bancos antes de la misa del amanecer. Afuera, el viento golpeaba las vidrieras con un aullido helado. Dentro, el silencio era tan espeso que podía escucharse el crujido de las velas derritiéndose. La estatua estaba allí, en un rincón oscuro, cubierta de polvo y telarañas. Una figura femenina de mármol blanco, con los ojos cerrados y los labios apenas entreabiertos, como si esperara un secreto. Julián siempre la había evitado. Había escuchado rumores, que la llamaban la Virgen de los Suspiros, que no figuraba en ningún libro de santos, y que los antiguos curas advertían a todos, no la toques jamás. Pero esa noche, su escoba chocó contra la base de la estatua. El sonido del mármol golpeado resonó en la nave. Julián, nervioso, pasó la mano por el borde para comprobar que no se había roto nada, y entonces ocurrió. Un gemido, suave, profundo, imposible de confundir con el roce del viento. No era eco, ni crujido, era un gemido humano, femenino, un suspiro prolongado que parecía salir de los labios de piedra. Julián retrocedió, el corazón desbocado. ¿Quién anda ahí?, susurró, convencido de que alguien se escondía en la iglesia. El gemido volvió, más intenso, con una vibración que le erizó la piel. No era un lamento de dolor, había algo más, una nota oculta de placer. El mármol parecía respirar, expandirse levemente bajo la tenue luz de las velas. Contra todo instinto, Julián acercó de nuevo la mano. Sus dedos temblorosos rozaron el torso frío de la estatua, y sintió calor, calor que no debía estar allí, como si la piedra latiera, como si bajo el mármol hubiera carne viva. El gemido se transformó en un susurro incomprensible, un murmullo que rozó su oído aunque no había nadie alrededor. Julián retrocedió bruscamente, tropezando con el balde de agua que llevaba. El líquido se derramó, reflejando las velas y multiplicando las sombras que danzaban en el suelo. Quiso huir, pero sus piernas no respondieron. Algo en aquel sonido lo había atrapado. Era terror, sí, pero también una extraña excitación. Su respiración se aceleró, sus mejillas ardían. El eco del gemido no lo dejaba pensar. Por primera vez, Julián levantó la mirada hacia los labios de mármol, y juró verlos moverse. Apenas un temblor, como si la estatua estuviera a punto de hablarle. El muchacho salió corriendo, dejando la escoba y el balde atrás. Cerró las puertas del templo con manos temblorosas. Pero esa noche, en su cama, no pudo dormir. El gemido lo seguía acompañando, como si aún tuviera los dedos pegados a la piel fría de la estatua. Y lo peor no era el miedo, lo peor era que deseaba volver a escucharla. Capítulo 2. El secreto del padre Esteban. Julián no soportó más el peso de aquel recuerdo. El gemido de la estatua lo perseguía como un eco que se colaba entre sus pensamientos, que vibraba incluso en sus rezos. 2 días después del incidente, decidió confesarlo al único hombre que podía comprenderlo, el padre Esteban. El sacerdote lo recibió en la penumbra del confesionario. Afuera, las campanas marcaban el mediodía, pero dentro reinaba un silencio expectante. Julián, con la voz quebrada, relató cada detalle: el roce accidental, el calor imposible, el gemido que no podía ser obra del viento. Cuando terminó, al otro lado de la rejilla no hubo respuesta inmediata, solo el sonido áspero de una respiración pesada. Finalmente, el padre Esteban habló, pero su tono no era de sorpresa, sino de resignación. Hijo, yo también la escuché. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sacerdote guardó unos segundos de silencio antes de continuar, como si las palabras fueran un pecado en sí mismas. Hace más de 30 años,
Cuando llegué por primera vez a este pueblo, la estatua ya estaba aquí. Nadie sabía quién la había colocado ni por qué. Solo me advirtieron, nunca la toques. Pero yo era joven, orgulloso y curioso. Una noche, como tú, acerqué mi mano. La voz del padre Esteban se quebró. Julián pudo escuchar cómo sus dedos golpeaban suavemente la madera, como si recordara la textura del mármol en su piel. Sentí calor, un calor que me atravesó como fuego. Y entonces, el gemido, ese sonido que parece nacer de un deseo prohibido. Desde esa noche, mi cuerpo no volvió a ser el mismo. El sacerdote alzó una manga de su sotana. A través de la rejilla, Julián alcanzó a ver su brazo, cicatrices oscuras, como llagas antiguas. Recorrían la piel. Algunas parecían frescas, aún rojizas, palpitando. Esto es lo que me dejó, susurró Esteban. Nadie sabe, ni siquiera en Roma. El Vaticano ordenó sellar los archivos. La llaman la Virgen de los Suspiros, pero no es ninguna virgen reconocida. Es un rostro inventado, una imagen maldita que no figura en las listas de santos. Julián contuvo la respiración. Algo en el tono del sacerdote no solo transmitía horror, sino deseo reprimido. ¿Y por qué sigue aquí?, preguntó el muchacho. Esteban bajó la voz, casi en un murmullo íntimo. Porque no puede ser destruida. Lo intentaron, con fuego, con martillos, con oraciones. El mármol siempre se regenera. Es como si respirara, como si se alimentara del contacto humano. El monaguillo se estremeció. Cada palabra no hacía más que aumentar la atracción que sentía por aquella figura prohibida. Entonces, el sacerdote se inclinó hacia la rejilla, tan cerca que Julián pudo sentir su aliento. Escúchame bien, hijo, dijo con voz temblorosa. Una vez que la tocas, ya no hay marcha atrás. El deseo que despierta no proviene de Dios, es otra cosa. Algo que busca entrar en nosotros a través de la piel. Un silencio pesado cayó entre ambos. Afuera, el viento agitó las campanas como si confirmara cada palabra. Y en ese instante, Julián lo supo, ya no podía resistir la tentación de volver a tocarla. Capítulo 3: Los toques prohibidos. Las leyendas prohibidas son como brasas escondidas, basta un soplo para que vuelvan a encenderse. En el pueblo, la historia de la estatua comenzó a correr de boca en boca otra vez. No importaba que los ancianos la mencionaran con miedo. Para los jóvenes, aquella advertencia era un reto irresistible. Clara fue la primera en proponerlo. Tenía 17 años, ojos oscuros y una rebeldía que no conocía límites. Mientras bebían a escondidas detrás de la plaza, sus amigos escucharon su desafío con una mezcla de temor y fascinación. Dicen que la estatua gime cuando la tocas. ¿Qué pasaría si la tocamos todos a la vez?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Algunos rieron nerviosos, otros intentaron cambiar de tema, pero al final la curiosidad pudo más que el miedo. Esa misma noche, 5 adolescentes forzaron la puerta lateral de la iglesia. El eco de sus pasos retumbaba en la nave silenciosa, donde las velas apenas iluminaban los bancos vacíos. Y allí estaba. La estatua se erguía en su rincón, con su figura de mármol blanco, femenina, provocadora sin proponérselo. Los labios entreabiertos parecían invitarlos a acercarse. Clara fue la primera en avanzar. Sus dedos acariciaron el hombro frío de la estatua. El sonido surgió de inmediato, un gemido suave, largo, tan humano que todos contuvieron la respiración. ¿Lo escucharon?, murmuró ella, con una mezcla de risa y excitación en la voz. El resto se acercó, como moscas atraídas por la miel. Uno apoyó la mano en la cintura de la figura, otro rozó su mejilla. Los gemidos aumentaron, resonando en la bóveda como un coro secreto. No eran gritos de dolor, sino suspiros cargados de deseo. Clara cerró los ojos, y por un instante creyó sentir que la estatua se movía bajo su tacto. No era piedra, era carne tibia, temblorosa. La sensación subió por sus dedos como una descarga eléctrica que le erizó la piel y la obligó a apretar los labios para no gemir ella también.
Está caliente, susurró, incrédula. Dios mío, está viva. Los demás comenzaron a reír nerviosos. Pero pronto el miedo se confundió con algo más. El aire de la iglesia se volvió pesado, cargado de un aroma dulzón, como incienso mezclado con sudor. Uno de los muchachos apartó la mano bruscamente, temblando, y entonces ocurrió. Los labios de la estatua se abrieron apenas, y de ellos salió un aliento cálido, húmedo, imposible de ignorar. Clara sintió ese soplo rozarle la cara, y un estremecimiento la recorrió entera. Los gemidos se transformaron en un canto extraño, inhumano, como si la piedra intentara hablar en un idioma olvidado. Las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando el templo en una oscuridad sofocante. Un grito rompió la penumbra. Una de las chicas del grupo desapareció en silencio, dejando solo su vestido en el suelo, empapado de una cera roja que goteaba todavía. El resto salió corriendo, tropezando entre los bancos. Pero Clara se detuvo un segundo más. Juró haber visto los ojos de la estatua abrirse, y en ellos, un brillo humano, húmedo, hambriento. Capítulo 4. El éxtasis y el castigo. Al amanecer, el pueblo despertó con un silencio extraño. La iglesia permanecía cerrada, pero los rumores ya corrían. Alguien había entrado en la noche. Alguien había desafiado a la estatua. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que aparecieran las señales. Clara fue la primera en notarlo. Al abrir los ojos, sintió su piel ardiendo, como si cada poro respirara por sí mismo. En su cuello, marcas rojizas formaban un collar invisible. No eran moretones, parecían mordidas. Ella se miró al espejo con incredulidad. Las huellas se movían lentamente, como si algo latiera bajo su piel. En ese mismo instante, en otra casa del pueblo, uno de los muchachos que había estado con ella se despertó gritando. Su madre lo encontró retorciéndose en la cama, con el pecho cubierto de marcas idénticas, como si dedos invisibles lo apretaran desde dentro. Nadie pudo calmarlo. El chico lloraba y gemía al mismo tiempo, como si placer y dolor lo devoraran en una danza cruel. Pero la peor noticia fue la ausencia de Laura. Nadie la había visto desde la noche anterior. Sus padres recorrieron las calles, llamándola desesperados. Solo encontraron su vestido arrugado frente a la iglesia, empapado en una sustancia pegajosa y rojiza, como cera derretida. En la misa del mediodía, el padre Esteban notó la tensión en el aire. Los feligreses murmuraban, miraban de reojo a Clara y a los demás jóvenes, que permanecían pálidos, con los ojos bajos. El sacerdote golpeó el altar con fuerza. «Basta de juegos», tronó su voz. «Les advertí que esa estatua no debía ser tocada. Han despertado lo que debía permanecer dormido». Clara levantó la vista, desafiando al cura con una mezcla de miedo y atracción. «Padre, ella no está dormida, está viva». Un murmullo recorrió la nave. El sacerdote palideció, recordando sus propias cicatrices, esas marcas que aún ardían bajo su sotana. Esa noche, Clara no pudo resistirse. El recuerdo del aliento cálido de la estatua la quemaba por dentro. Sus labios aún temblaban, deseando un roce imposible. Así que volvió a la iglesia en secreto. El templo estaba vacío, iluminado solo por la luna que se colaba a través de las vidrieras. La estatua la esperaba, inmóvil, con sus labios de mármol entreabiertos. Clara se acercó, respirando agitadamente. Cuando rozó la fría superficie con la yema de los dedos, un gemido profundo llenó la nave, más intenso que la noche anterior. Pero esta vez, Clara no retrocedió. Cerró los ojos, apoyó su frente en el torso de piedra y lo sintió palpitar, como un corazón atrapado bajo una cárcel de mármol. De pronto, un calor insoportable la envolvió. El mármol se ablandó bajo sus manos, transformándose en una textura ambigua, ni roca ni carne. Algo intermedio, una lengua húmeda, imposible, rozó la suya en la penumbra. Clara jadeó, entre miedo y éxtasis. Sus rodillas flaquearon.
El placer la atravesó como un relámpago oscuro, y cuando abrió los ojos, vio lo que nadie más debía ver, los labios de la estatua moviéndose con los suyos. En ese instante, un trueno partió el cielo, y en el eco del relámpago, Clara entendió el precio de su osadía. Cada beso, cada roce, le robaba un pedazo de su alma, pero ya era tarde. No podía dejar de tocarla. Capítulo 5. La confesión de Clara. Clara no pudo soportarlo más. La sensación del mármol tibio, el beso imposible, los gemidos que aún resonaban en su piel, todo se mezclaba en su mente como un veneno dulce. Pasaron apenas unas horas desde aquella noche, pero ya sentía que algo dentro de ella ardía sin descanso. Al amanecer, caminó hasta la parroquia con pasos temblorosos. El padre Esteban estaba en el confesionario, escuchando los pecados habituales de los feligreses. Pero cuando Clara se arrodilló frente a la rejilla, el aire cambió. La joven no hablaba como una muchacha asustada, sino como alguien marcado por un deseo prohibido. «Padre, tengo que decirle algo», murmuró con voz quebrada. La toqué, y no fue miedo lo que sentí, fue placer. El sacerdote cerró los ojos. La confesión golpeó sus oídos como un látigo. Su respiración se volvió pesada, recordando el mismo calor que lo había marcado en su juventud. Intentó hablar con firmeza. «Hija, no sabes lo que has hecho. Esa estatua no es de Dios. Su gemido es un engaño, una trampa». Pero Clara no se detuvo. «Padre», sentí sus labios sobre los míos. Sentí su lengua, y no puedo dejar de pensar en volver. El silencio del confesionario se volvió insoportable. El sacerdote se llevó las manos al rostro, pero sus dedos temblaban. Las cicatrices en sus brazos comenzaron a arder, como si la estatua lo escuchara desde la distancia. «Clara, escúchame bien», susurró con un hilo de voz. «Yo también la toqué una vez, y lo que sientes ahora no es tuyo, es ella dentro de ti». La joven apoyó los labios contra la rejilla, tan cerca que el sacerdote pudo sentir su aliento tibio filtrándose entre las ranuras de madera. «Si es pecado, entonces no quiero ser perdonada, quiero volver a sentirlo». Las palabras la envolvieron con un tono que no era solo confesión, era provocación. El padre Esteban se estremeció. Su fe tambaleaba como una vela expuesta al viento. En su pecho luchaban dos fuerzas, el deber de salvar un alma y el deseo oscuro que nunca había logrado apagar. De pronto, Clara deslizó un dedo por la rejilla, buscando la piel del sacerdote. Lo rozó apenas, y él contuvo un gemido ahogado. La electricidad de aquel contacto lo transportó de inmediato a la noche de su juventud, cuando también había sentido la estatua latir bajo sus manos. «Padre», susurró Clara con una sonrisa que él no podía ver, pero sí imaginar. «¿De verdad nunca ha deseado besar esos labios de mármol?». El sacerdote se levantó bruscamente, cerrando la puerta del confesionario de golpe. Su respiración era un temblor de culpa. Clara, desde dentro, lo escuchó alejarse con pasos pesados, casi huyendo. Pero antes de salir, Esteban se detuvo un instante frente al altar, alzó la mirada hacia la estatua en penumbra y, aunque estaba inmóvil, juró ver un leve rastro de humedad en sus labios de piedra, y supo que no era solo Clara la que confesaba, era la estatua misma, usando la voz de la joven para llamarlo otra vez. Capítulo 6. El visitante del Vaticano. El rumor de los gemidos de la estatua viajó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Una carta anónima, escrita con tinta temblorosa, llegó a Roma, y el Vaticano respondió. Una semana después, un hombre vestido de negro descendió del carruaje que se detuvo frente a la iglesia del pueblo. Su sotana impecable y la cruz de plata colgando en su pecho lo delataban. Era un emisario del Santo Oficio. Los curiosos lo observaron desde las ventanas, murmurando como si una tormenta se avecinara. El padre Esteban lo recibió con una reverencia. «Padre Salvatore», dijo en voz baja, «jamás pensé que enviarían a alguien tan pronto». El recién llegado lo miró con unos ojos oscuros y cansados. «Cuando se trata de esa estatua, Roma nunca tarda», respondió con un tono que más parecía una amenaza que un saludo.
Esa noche, en la sacristía, el padre Esteban intentó relatar lo ocurrido, los jóvenes, las marcas en sus cuerpos, la desaparición de Laura, pero el visitante no parecía sorprendido. Al contrario, escuchaba con una extraña calma, como si ya supiera cada detalle. Cuando Esteban mencionó los gemidos, el rostro de Salvatore se endureció. No los llames gemidos, interrumpió con frialdad. Son lamentos de un alma atrapada, una mujer que nunca debió existir dentro de la casa de Dios. El sacerdote local tragó saliva. ¿Quién es? ¿Qué es? Salvatore bajó la mirada. Sus labios temblaron un instante, como si dudara en revelar demasiado. Hace años, antes de consagrarme, conocí a una mujer, hermosa, peligrosa, con una fe torcida. Cuando desapareció, juré que había muerto, pero al ver esa estatua, hizo una pausa, apretando la cruz en su mano. Es su rostro. No tengo dudas. El silencio cayó como un golpe. Esteban lo observó horrorizado. Aquel hombre de hierro, enviado para destruir, hablaba con la voz quebrada de un amante. Padre Salvatore, murmuró, está diciendo que la estatua encierra. Sí, lo interrumpió con dureza. Ella, no sé cómo, no sé por qué, pero la siento en cada grieta del mármol. La confesión heló la sangre de Esteban. Recordó las noches en que creyó escuchar un susurro llamándolo por su nombre. Recordó los labios de Clara rozando la rejilla del confesionario. Y de pronto entendió, la estatua no solo gemía, llamaba. Esa misma madrugada, Salvatore se adentró solo en la nave oscura. Llevaba un rosario en una mano y un martillo en la otra. Se detuvo frente a la figura de mármol, iluminada por un rayo de luna que atravesaba el vitral. Por un momento, el exorcista olvidó su misión. El rostro de la estatua parecía mirarlo con ternura. Y entonces ocurrió, los labios de piedra exhalaron un susurro que solo él pudo escuchar. Salvatore. El martillo cayó de su mano, retumbando en el suelo. El hombre se arrodilló, temblando, mientras una lágrima le resbalaba por la mejilla. La estatua había pronunciado su nombre. Capítulo 7. El beso de piedra. Dicen que una estatua no puede besar, que sus labios fríos y duros son incapaces de dar calor. Pero yo lo vi, y lo sentí. Aquella noche, el convento estaba envuelto en un silencio espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. El padre Esteban había insistido en que la imagen de la Virgen debía ser velada con oraciones, pues sus gemidos se habían intensificado hasta el punto de escucharse en los pasillos. Yo acepté, aunque en mi interior ardía la curiosidad de acercarme una vez más a esos labios de mármol. Me arrodillé frente a la estatua, murmurando plegarias que se enredaban con el eco sensual de sus gemidos. No eran lamentos sagrados, eran susurros húmedos, casi carnales, que acariciaban mis oídos y se deslizaban por mi piel como dedos invisibles. El mármol temblaba bajo mi mano, juraría que respiraba. Fue entonces cuando lo imposible ocurrió. Los labios de la Virgen se movieron, lentamente, como si el tiempo mismo se quebrara. Se entreabrieron con un crujido suave y dejaron escapar un suspiro caliente, cargado de deseo y de culpa. No supe si era ilusión o milagro invertido, pero sentí su aliento en mi rostro. Me acerqué, vencido por un magnetismo que superaba toda fe, y la estatua me besó. Un beso áspero al principio, como si la piedra se forzara a volverse carne, pero pronto se volvió húmedo, ardiente, con una lengua que parecía tallada en fuego líquido. El contacto me hizo perder la noción del mundo, mi sangre hervía, mi alma temblaba, y al mismo tiempo un coro de voces lejanas gritaba mi nombre en tono de advertencia. Abrí los ojos de golpe y vi lo que nunca debí ver. Lágrimas negras descendían por las mejillas de la Virgen, y su rostro ya no era compasivo, sino retorcido en un gesto de lujuria y condena. Sus manos, antes juntas en oración, se habían separado y me sujetaban con fuerza, como garras de mármol viviente. Si me dejas, maldecirás tu carne, susurró en mi oído con voz doble, mitad femenina, mitad demoníaca. Me liberé con un grito.
cayendo al suelo. El beso aún ardía en mis labios como hierro incandescente. Cuando miré de nuevo, la estatua estaba inmóvil, fría, silenciosa, como si nada hubiese pasado, pero en mi boca, la marca ardía, y sabía que aquel beso no era un sueño, era un pacto. Capítulo 8. La lengua de mármol. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el beso de la estatua regresaba como una llama que no se apagaba. La marca ardía en mis labios, y dentro de mí sentía algo crecer, un pulso extraño, como si no me perteneciera. Decidí regresar a la capilla. Necesitaba respuestas, o condena. El aire olía a incienso podrido, denso como humo de carbón, y el silencio estaba tan cargado que cualquier suspiro parecía un grito. Me acerqué a la Virgen, temblando. La luna entraba por el ventanal, bañando su rostro de piedra con una claridad azulada. Por un instante parecía pura, intacta, hasta que la escuché gemir. Un gemido largo, húmedo, que vibraba como si saliera de su garganta de mármol. No sé qué fuerza me impulsó, pero extendí la mano y acaricié sus labios. Esta vez no esperaron. Se abrieron con violencia, y de su boca emergió algo imposible, una lengua de piedra que se volvió carne en cuestión de segundos. Se deslizó hacia mí, húmeda, caliente, saboreando mi boca como si me conociera desde siempre. La sensación fue desgarradora y adictiva. Era áspera como lija, pero cada roce me encendía la piel. Intenté resistirme, pero ella me sujetó la nuca con sus manos frías y me obligó a aceptar aquel beso que ya no era un beso, sino una invasión. Entre jadeos, escuché su voz dentro de mi cabeza. Tu carne es mi templo, déjame habitarte. Vi imágenes fugaces, monjas desgarrando sus hábitos entre gritos, altares cubiertos de cuerpos desnudos, hostias sangrantes que se disolvían en lenguas desesperadas. Era una orgía de fe y blasfemia, y yo estaba en el centro. Me aparté de un tirón, vomitando aire. La lengua desapareció dentro de la estatua como si nunca hubiese existido, pero en mi pecho quedaba la huella, una presión ardiente, como si algo hubiese entrado en mí para quedarse. La miré una última vez. Sus labios estaban sellados, inmóviles, pero sus ojos me seguían, húmedos, como si lloraran deseo. Esa noche comprendí que ya no era libre, que cada vez que tocara esa estatua, ella me reclamaría un pedazo más de mi carne, hasta devorarme entero. Capítulo 9. El confesionario de jadeos. El padre Esteban me llamó al confesionario. Dijo que había visto en mis ojos la sombra de un pacto, y que debía limpiar mi alma antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo confesar un beso de piedra? ¿Una lengua de mármol que se volvió carne dentro de mi boca? Entré en el pequeño recinto de madera. El olor a cera derretida y humedad impregnaba cada tablón, mezclado con algo más, un perfume dulce, casi erótico, que jamás había percibido en la iglesia. Me arrodillé, esperando oír la voz grave del sacerdote al otro lado de la rejilla. En su lugar, escuché un gemido, largo, contenido, inconfundiblemente femenino. Dime tus pecados, susurró una voz sensual, ronca, que me erizó la piel. No era la de Esteban, no era de este mundo. Me quedé mudo. Los gemidos aumentaban, intercalados con palabras que parecían oraciones invertidas. Cada sílaba golpeaba mi pecho como un tambor, haciéndome arder de vergüenza y deseo. El confesionario tembló. La madera crujió como si algo se moviera dentro de ella. De pronto, a través de la rejilla, vi unos labios de mármol transformándose en carne húmeda. Eran los de la Virgen, apareciendo donde no debían. Se abrieron lentamente, y una lengua brillante se deslizó por el hueco, buscando mi rostro. No supe en qué momento dejé de rezar. Mis labios se acercaron por instinto. La lengua me encontró, y el confesionario se llenó de jadeos, míos y de ella. Cada contacto era un sacrilegio delicioso. Sentía su saliva arder en mi boca como si fuera vino maldito. Entonces, las paredes comenzaron a llorar.
Gotas negras, espesas, descendían por la madera como sangre vieja. Al tocarlas, mis dedos ardían como quemados. Entre cada gemido, escuché su promesa. Cada confesión me pertenece, cada deseo, cada secreto, cada carne, mía. Me aparté bruscamente, jadeando. Los labios habían desaparecido. El confesionario estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero al salir, vi a Esteban esperándome en el pasillo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Me tomó de los hombros y me dijo con voz quebrada: «Ya es tarde. La estatua ha entrado en ti». Y en ese instante lo entendí. El verdadero confesionario no estaba hecho de madera, sino de mi cuerpo, donde ahora habitaban los jadeos prohibidos de la Virgen. Capítulo 10. El altar de los cuerpos susurrantes. Esa noche me llevaron al altar. El padre Esteban, con la voz rota, me obligó a seguirlo como si supiera que mi destino ya estaba escrito. Las velas ardían con una luz rojiza, y el aire estaba cargado con un olor dulzón, mezcla de incienso y carne húmeda. El altar, que siempre había sido blanco e impecable, estaba cubierto de manchas oscuras, como huellas de manos ensangrentadas, y sobre él, la estatua, ya no era fría ni distante. Su rostro brillaba con una humedad imposible, y sus labios estaban entreabiertos, expectantes, como los de una amante impaciente. «Arrodíllate», ordenó Esteban, pero no con la firmeza de un sacerdote, sino con el temblor de alguien dominado. Me arrodillé, y en cuanto lo hice, el mármol cobró vida. Las manos de la Virgen se alargaron, flexibles como carne, y descendieron sobre mi cabeza. Sentí sus dedos recorrer mi nuca, mi espalda, mis labios. Era un contacto sensual, pero también opresivo, como si quisiera marcarme como suyo frente a Dios. De pronto, el altar comenzó a susurrar. Miles de voces, femeninas y masculinas, todas al mismo tiempo, un coro de placer y dolor. Escuchaba jadeos, confesiones indecentes, gritos apagados de penitentes que jamás fueron perdonados. Cada palabra me atravesaba, y cuanto más escuchaba, más me hundía en una fiebre oscura. La estatua se inclinó sobre mí. Sus labios casi tocaban los míos cuando murmuró: «Aquí ya no hay fe, aquí solo hay deseo». No pude resistir. La besé con furia, y su boca se abrió de par en par, derramando un líquido espeso, rojo, que sabía a vino y sangre. Me lo tragaba sin pensar, sintiendo cómo me incendiaba por dentro. Esteban gritaba oraciones detrás de mí, pero sus palabras se ahogaban entre los susurros del altar. Cuando lo miré, vi que sus ojos sangraban, y aún así él seguía rezando, como si quisiera salvarme aunque estuviera ya perdido. Entonces lo vi. Por un instante, el altar no estaba vacío, estaba cubierto de cuerpos entrelazados, desnudos, que se movían entre gemidos y súplicas. Sus rostros eran conocidos: monjas, fieles, incluso sacerdotes, todos consumidos por un deseo interminable. Y en el centro de aquella orgía blasfema estaba ella, la estatua, reinando sobre la carne como si fuese su trono eterno. Me aparté, ahogado, pero sus manos me sujetaron con fuerza. Su voz tronó dentro de mi pecho: «Eres mío, y esta iglesia también lo será». El beso ardía aún en mis labios, pero ya no sabía si era un sello de condena o la apertura de un reino prohibido. Capítulo 11. La misa invertida. El amanecer nunca llegó a esa iglesia. Al abrir los ojos, descubrí que el templo entero estaba sumido en una penumbra viscosa, como si la noche se hubiera pegado a las paredes. El padre Esteban yacía de rodillas frente al altar, murmurando oraciones que se disolvían en el aire, impotentes. La estatua brillaba, no con luz, sino con sudor. Su mármol rezumaba gotas espesas, que caían al suelo como lágrimas negras, y de su boca entreabierta salían gemidos que retumbaban como cánticos profanos. Era una misa, pero no la de Dios.
Los bancos comenzaron a crujir. Las sombras de los feligreses que alguna vez habían rezado allí se levantaban, temblorosas, como si hubieran sido arrancadas de sus tumbas. No tenían rostro, solo bocas abiertas que susurraban mi nombre, Lucas. 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 El padre Esteban intentó exorcizar con agua bendita, pero al tocar la estatua, el líquido se evaporó, transformándose en vapor rojo que lo cubrió entero. Gritó, se retorció, y al mirarlo comprendí que la fe había abandonado su cuerpo, sus ojos se habían vuelto negros, y de su boca escapaban gemidos que ya no eran de dolor, sino de placer. La estatua abrió los brazos, como una madre recibiendo a sus hijos. Sus dedos de mármol se alargaron, acariciando los muros, las bancas, los cuerpos de sombra. Todo en la iglesia gemía al unísono. Era un orgasmo colectivo, un temblor que hacía vibrar la piedra misma del templo. Me obligaron a subir al altar. Yo no caminé, fui arrastrado por una fuerza invisible que me exponía frente a todos. Ella me miraba, sus ojos brillantes como dos espejos que me devolvían mi propio deseo corrompido. Comulga conmigo, ordenó con voz doble, mitad celestial, mitad demoníaca. Su boca se abrió y de ella emergió una hostia negra, palpitante, que sangraba como un corazón vivo. Sentí que si la tomaba perdería lo que quedaba de mi alma, pero mis manos, temblando, ya la sostenían. Cuando la deposité en mi lengua, la iglesia entera explotó en un grito. El altar se cubrió de llamas oscuras. Esteban cayó de bruces, gimiendo como un animal, y las sombras se abalanzaron sobre mí. La hostia ardía en mi boca. No era pan, no era carne, era algo más, un pacto eterno que ya no podía escupir. Y supe, con certeza, que la misa apenas había comenzado. Capítulo 12. El último gemido. No recuerdo cómo caí al suelo. Solo sé que la hostia ardía dentro de mí como un carbón vivo, extendiendo su fiebre por mis venas. Cada latido era un golpe de martillo en mi pecho, y cada respiración un gemido que no reconocía como mío. La estatua descendió del altar. Sus pies de mármol resonaron como campanas huecas contra las losas. Caminaba hacia mí con la majestuosidad de una reina, y el temblor de una amante desbordada. Su rostro ya no era el de la Virgen compasiva, tenía labios húmedos, ojos oscuros y piel que alternaba entre piedra y carne palpitante. «Eres mi templo», me dijo, inclinándose sobre mí, «y yo soy tu Dios». Me besó, pero no fue un beso humano, fue un devorar, un desgarro. Su lengua entró en mí y arrancó plegarias escondidas en lo más profundo de mi pecho. Sentí como mis recuerdos, mis culpas y mis deseos se mezclaban en un solo torrente ardiente. La iglesia entera gemía conmigo, las paredes vibraban, los vitrales se astillaban como si no soportaran tanta blasfemia. De pronto, vi al padre Esteban, arrastrándose, cubierto de sangre. Aún rezaba con un crucifijo en la mano. Sus palabras eran débiles, pero la estatua reaccionó, gruñó, un sonido grave, lleno de rabia, y se lanzó sobre él. Lo tomó entre sus brazos como a un niño, y lo besó en la boca con violencia. Esteban gritó, pero su grito se transformó en jadeo. En segundos, su cuerpo se quebró como arcilla, deshaciéndose en polvo negro que ella absorbió con deleite. El silencio fue total, solo quedábamos ella y yo. Me levantó del suelo, me obligó a mirarla a los ojos, y allí comprendí la verdad. Yo ya no luchaba contra ella, yo la deseaba, la adoraba. Cada gemido suyo era la oración que siempre había querido rezar. La iglesia comenzó a derrumbarse. El techo se abrió como una herida, dejando entrar un cielo rojo, ardiente, imposible, mientras las piedras caían a nuestro alrededor. Ella me estrechó contra su cuerpo vivo y frío al mismo tiempo, y susurró, «Cuando el último muro caiga, tu voz será mi voz, tu gemido, mi eternidad». Y entonces grité, no de dolor, ni de miedo. Grité como quien entrega su alma y su carne, un gemido que rompió la noche y que todavía, dicen,
resuena en las ruinas de aquel templo maldito, porque allí murió mi fe y nació mi condena. Epílogo, el eco en la piedra. Años después. Las ruinas de la iglesia siguen prohibidas. Nadie se atreve a entrar. Dicen que los obreros que intentaron derrumbarlas huyeron al escuchar gemidos entre las piedras. Un arqueólogo, curioso, se internó una noche con su linterna. Tomó notas. Sacó fotos. Todo parecía abandonado, salvo por el altar, que aún estaba en pie, cubierto de polvo. Cuando acarició la estatua, un suspiro suave le rozó la oreja. Se giró, aterrado. Pero no había nadie. La volvió a tocar. Y entonces lo oyó claro. Intenso. Imposible de confundir, un gemido profundo. Cargado de deseo. El hombre retrocedió. Pero antes de huir vio algo que lo paralizó, en la base del pedestal. Entre grietas, estaba grabado un nombre. No era el de la Virgen. Era el mío. Lucas. Escrito con sangre petrificada. Y debajo, una frase que aún arde en mi memoria. Su gemido no termina. Solo espera otra boca.